y después la palabra, y que a la palabra le sigan señales. Entonces, el Padre nuestro, santificado sea tu nombre, alabanza, soberano Señor. El Padre nuestro, venga tu reino. ¿Venga qué? Tu reino. Se predique la palabra. Venga el reino de Dios a la tierra. El reino de Dios entre vosotros está. Los ciegos ven, los sordos oyen, mientras extiendes tu mano para que sigan señales. Que venga el reino, que se predique la palabra, que sigan señales a los que predicamos. Entonces cuando se hace en ese tipo de oración apostólica, cuando el tipo de oración que se comienza con alabanza, ¿se comienza con qué? Alabanza. Y el segundo paso es que se predique la palabra, que sigan señales, alabado sea el Señor, que venga el reino, alabado sea el Señor. Cuando tú sigues esa oración apostólica, aleluya, ¿cuáles fueron los resultados de la oración apostólica? Tembló la tierra, aleluya. Habiendo orado con esa oración apostólica, el lugar en que estaban comenzó a temblar y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces esos son resultados de oración apostólica. La base de esta iglesia era la oración. Ellos fueron esos 10 días, desde el día 40 hasta el día 50, orando. La base es la oración, es la base del crecimiento, y esa oración de estilo apostólica. Cuando se hace esa oración de estilo apostólica, pero cuando usted hace oración pensando en usted nada más, usted, porque la gente empieza por lo último. Vamos a lo último del Padre. El pan nuestro de cada día, dámelo. Dame. ¿Cuántos andan dame? No tiembla la tierra. A su nombre. Gloria. Aleluya. Ajá. El 6, capítulo 6. Mire lo que dice el 6, el verso 4. Y nosotros perseveraremos. Verso 4. ¿Perseveraremos en qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. El capítulo 7, el verso 60. Mire lo que dice. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz. ¿Se puso de qué? De rodillas. Señor, tú que conoces, Señor, no les tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces está Esteban de rodillas. El capítulo 9, el verso 10. Capítulo 9, verso 10. ¿Lo tienen? Vamos al 9, al verso 9. Donde estuvo 3 días. ¿Cuánto? 3 días. Sin ver. ¿Y no? ¿Y no qué? No comió ni bebió. Ayuno. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Ayuno. Ayuno. El verso 11 dice: y el Señor le dijo a Ananías, que fue enviado a donde Saulo de Tarso: levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él. Entonces, vamos a unir eso. No comió ni bebió. ¿No qué? No comió ni bebió. Y he aquí él. Entonces él estaba ¿qué? Ayunando
y orando. Mire cómo nace un ministerio. Ayunando y orando. ¿Cómo estaba? Ayunando y orando. Vaya al capítulo 13. Lo que dice ahí el verso 2. El verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Y qué? Dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El verso 3. Entonces ¿habiendo qué? Ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces esta iglesia oraba y ayunaba. ¿Esta iglesia qué? Y ahí está todo, hermano. Entonces ellos, esos 10 días, estaban orando y ayunando. ¿Estaban qué? Y cuando hay oración, y no importa, hermano, oración y ayuno, la Biblia te mete a todo el mundo a la oración y al ayuno. No hay una persona que diga que yo no puedo ayunar. Hay todo tipo de ayuno bíblico. Todo tipo de ayuno bíblico. Existe ayunos parciales. ¿Ayunos qué? Parciales. Existe ayuno de corrido, que es ese 3 días sin comer y sin beber. ¿3 días sin qué? Ese de 3 días sin comer y sin beber es el ayuno de Esther. Esther también mandó a los judíos, y ella y sus doncellas ayunaron sin comer y sin beber. ¿Sin qué? Sin comer y sin beber. Entonces se llama ayuno también de Esther. Eso se llama ayuno corrido. Pero también hay ayunos parciales, que el de Daniel era parcial. ¿El de Daniel era qué? Parcial. Que dice cosas que podía comer y cosas que no podía comer. Estuvo 21 días. Comió tales cosas y no comió tales cosas. Entonces eso es parcial. Entonces la Biblia mete a todo el mundo, a los ancianos, a los niños, a todo el mundo lo mete a ayunar. ¿Lo mete qué? Entonces, si quiere la victoria, tiene que haber. En los 10 días había ayuno y oración. Volviendo al capítulo 1. Volvemos al capítulo 1 de los Hechos. Ajá. Volvemos acá, al capítulo 1. Y vamos. Ya dijimos que esos 10 días estaban orando y ayunando. Pero hay una tercera cosa que estaban haciendo. Vamos a ver. En el capítulo 1. El verso 15 del capítulo 1. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura. ¿Que se cumpliese qué? La escritura. Entonces Pedro está metido ¿dónde? En la escritura. ¿A dónde? Entonces seguimos la lista. Los 10 días que llegaron 10 días antes: oración, ayuno, y en tercer lugar la palabra. Era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén
de tal manera que aquel varón se llamaba, aquel campo se llamaba en su propio lenguaje Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos. Mire dónde estaba él en las escrituras. Él está en el libro de ¿qué? Y ahí en el libro de los Salmos Dios le da una revelación por la palabra. El hombre está orando, ayunando y metido en la palabra. ¿Cómo está? Está preparando el escenario para el día de ¿qué? De Pentecostés. Está preparando el escenario para el día de ¿qué? Entonces, él está metido, oiga, en Salmo 109, verso 8, Salmo 69, verso 25. Ahí mismo lo dice, lo que dicen esos dos salmos. Metido en el libro de los Salmos. Sea hecho desierta tu habitación y no haya quien more en ella. Porque ese campo que él compró por las 30 monedas de plata es un desierto. ¿Es qué? Desierto. Yo no sé si usted tiene una idea, porque yo he ido a Israel varias veces. Gloria a Dios. Y hermano pastor, me ha tocado ver una riqueza en Israel. Que en Israel, en el desierto, ellos hacen florecer el desierto. Son los únicos, hermano. No hay dos ni hay tres. Los únicos que tienen el secreto de hacer florecer el desierto. Que dice Isaías, el desierto florecerá. Eso lo vi yo con mis ojos. Los desiertos floreciendo en Israel. En Israel ellos el desierto lo hacen florecer. Pero este campo que se llama Aceldama, yo estuve ahí. Jamás, con toda la tecnología que tienen los judíos, nunca han podido hacer florecer ese desierto, Aceldama, ese campo. Porque hay una profecía. Sea hecha desierta tu habitación y no haya quien more en ella. Ese campo hasta ahora es un desierto. Hasta ahora. Y dice ahí el Salmo, y tome otro su oficio. Otro tome el lugar de ese que vendió al Señor por 30 monedas de plata. Ahí Pablo se encontró con la Escritura. ¿Se encontró con qué? Entonces había algunas cosas que arreglar antes que llegara el día 50. Entonces hay cosas que arreglar que se arreglan ¿con qué? Oración, ayuno y la palabra. Hay cosas que arreglar a veces en tu vida y en mi vida. Y si nos metemos en oración, en ayuno y en la palabra, se arregla lo que tiene que arreglarse. Para que se arregle lo que tiene que arreglarse, hay que meterse en oración, ayuno y la palabra. Entonces este es el fundamento de esta gente. El fundamento principal de esta gente era este. Entonces yo quiero que usted vea acá, alabado sea el Señor, el transcurso, capítulo 11, todo es los hechos. Verso 25, verso 25. 11, 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido, perdón, 11, vamos, no estoy en el 11. Amén. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un... ¿Cuánto tiempo?
con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Estuvieron, cuando Bernabé fue a Antioquía, vio el crecimiento de esa iglesia en Antioquía. Fue a buscar a Saulo, a Tarso. Y ahí están, porque para que haya crecimiento, tiene que haber ¿qué? Enseñanza de la palabra. Entonces se meten un año enseñándole la palabra. ¿Cuánto? Un año. Porque la palabra trae crecimiento. La palabra trae ¿qué? Entonces cuando hay palabra, hay crecimiento. Entonces estuvieron un año enseñándole la palabra. Entonces esta iglesia crecía porque tenía ese fundamento: oración, ayuno y palabra. Entonces volvemos al capítulo 1, porque todavía estamos aquí en el capítulo 1. Yo quiero mirar bien la hora, ¿verdad? Estamos a tiempo, ¿verdad? Sí. Amén. Volvemos al capítulo 1. Gloria a Dios. Acudieron a la oración, al ayuno y a la palabra, porque había un espacio vacío y había que llenar el espacio vacío. ¿Cuál era el espacio vacío? A ver. Había un discípulo que había vendido al Señor por 30 monedas de plata. Entonces ahí estaba el espacio vacío y había que llenar el espacio vacío. ¿Cómo se llena el espacio vacío? El espacio vacío se llena con oración, ayuno y la palabra. Él encontró ahí en la palabra: tome otro su oficio. La misma palabra lo autoriza a que otro tome el lugar del espacio vacío. Llene ese espacio. Entonces tiene que llenarse ese espacio, porque a veces hay espacios vacíos y esos espacios vacíos tienen que ser llenos. A veces nos envolvemos en el espacio vacío y nos aferramos al espacio vacío. ¿No qué? A ese que se fue, a ese que no está, a ese que nos dejó. Y estamos aferrados al espacio vacío. Y eso no nos deja crecer. Eso nos paraliza espiritualmente. El espacio vacío nos paraliza espiritualmente. Usted no sabe que Samuel, el profeta Samuel, ¿el qué? Tuvo los 3 puestos más grandes en Israel, en aquella época. Mire la calidad de persona que yo le estoy hablando. Fue número 1, juez de Israel. ¿Fue qué? Número 2, fue sacerdote de Israel. Número 2 fue qué? Número 3 fue profeta de Israel. Número 3 qué? Ese hombre, en un solo hombre había los 3 puestos más grandes que habían en Israel. No había otro más fuera. Ese tuvo, con todo eso, Samuel tuvo batalla con el espacio vacío. ¿Con el qué? ¿Aparece ahí? Yo quiero que me busque. Es Primera de Samuel, capítulo 16. ¿Quién lo encuentra?
1 Samuel 16.